Hola, en este vídeo vamos a ver cómo se representa en un diagrama triangular. Esto nos va a ser muy útil para resolver los ejercicios de extracción líquido-líquido. Vamos allá. El diagrama triangular es un triángulo equilátero en el que se pueden representar mezclas de tres componentes. La composición de estas mezclas tiene que ser siempre en tanto por ciento o en tanto por uno, puesto que los lados del triángulo tienen una escala que bien va de 0 a 100 o de 0 a 1. Los vértices del triángulo representan los componentes puros. En este caso tendríamos los componentes A, B y C, mientras que los lados representan mezclas binarias. Aquí estarían las mezclas de C y B, aquí las mezclas de A y B y aquí las mezclas de A y C. Y luego cualquier punto dentro del triángulo sería una mezcla ternaria. Vamos a ver con unos ejemplos cómo se representarían mezclas binarias y mezclas ternarias. Bien, empecemos con las mezclas binarias. Aquí tenemos tres puntos: M con un 60% en C y un 40% en B, N con un 15% en C y un 85% en A, y Q con un 25% en B y un 75% en A. Empezamos con el primero, con M, un 60% en C. Es una mezcla binaria, estaría en este lado y tenemos que contar un 60%, empezando por el vértice opuesto a B. Sería este punto. Por lo tanto, esa mezcla corresponde a ese punto. Ahí estaría. El siguiente, N, es un 15% en C y un 85% en A. Por lo tanto, está sobre este lado. Un 15% en C correspondería a este punto. Y por último, Q, 25% en B, 75% en A, estaría en la base del triángulo en este punto. Bien. Bueno, ahora que ya sabemos cómo se representan las mezclas binarias, vamos con las ternarias. Tenemos aquí tres puntos. Están dentro del diagrama triangular, por lo tanto van a tener los tres componentes A, B y C. Vamos a empezar con el del medio. Para saber o para conocer la composición de este punto con respecto a C, tenemos que trazar una paralela a este lado que pase por C. Aquí la tenemos. En este extremo leemos la composición con respecto a C, el 40%. Para leer la composición con respecto a A, tendríamos que trazar una paralela al lado CB que pase por el punto y leeríamos la composición, que es un 40% en A. Por último, para leer la composición con respecto a B, sería una paralela al lado CA que pase por el punto y leeríamos aquí la composición con respecto a B. Por lo tanto, este punto corresponde con un 40% de C, un 40% de A y un 20% de B. Bien, no necesitamos ni siquiera trazar las líneas. Para este punto, por ejemplo, podemos leer directamente. Aquí veríamos que es un 70% en C, un 20% en A y un 10% en B. Y este último sería un 10% en C, un 20% en A y un 70% en B. Bien. Ahora que ya sabemos cómo representar o cómo leer los puntos, vamos a utilizar una regla, que es la regla de la palanca, que nos permite de forma muy sencilla calcular la composición de una mezcla resultante de unir dos puntos, ¿vale? Otras dos mezclas. Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos M, 80 kilos de M, que tiene un 40% de C, un 40% de A y un 20% de B, y 100 kilos de N, que tiene un 10% de C, un 20% de A y un 70% de B.
Los mezclamos y queremos saber cuál es la composición de la mezcla resultante, Q. Lo primero que tenemos que hacer es representar el punto M y el punto N. Bien, el punto M es un 40% de C, estará sobre esta recta, un 40% en A estará sobre esta recta, por lo tanto, este es el punto. En el caso de N es un 10% de C, estará sobre esta recta, un 20% de A estará sobre esta recta, por lo tanto es este punto. Bien, para conocer la composición de la mezcla resultante, sabemos que va a estar siempre sobre esta recta, sobre la recta que une los dos puntos. Si nos da una composición en otro lado, es que está mal calculada. Siempre tiene que estar sobre la recta que une los dos puntos. Como sabemos que va a estar aquí, con que determinemos la composición con respecto a uno de los componentes, ya podremos situar el punto. En este caso, yo voy a calcular la composición con respecto a C. Lo hago habitualmente simplemente porque me es más cómodo leer la composición con respecto a C. Bien, la regla de la palanca me dice que el producto de los kilos de M por la composición del punto M con respecto a C menos la composición con respecto a C del punto que quiero calcular es igual a los kilos de N por la composición del punto que quiero calcular menos la composición del punto N con respecto al componente C. Bien, en nuestro caso serían 80 kilos por un 40% menos esa composición que no conozco, igual a 100 kilos de N por esa composición que no conozco menos un 10% de C. Y nos daría una composición de un 23,33%. Sabemos que es un 23,33% en C y que está sobre esa recta, por lo tanto podemos dibujarlo ya. Si ahora quisiéramos saber cuál es la composición con respecto a los otros dos componentes, A y B, como ya tengo el punto dibujado, simplemente tendría que leer las composiciones en el diagrama triangular. Bien, con esto acabamos y espero que os haya sido útil y hayáis aprendido a representar en el diagrama triangular. Nos vemos.